Bueno, demoró un poquitito en arrancar la grabación. El tema de hoy, empezamos con los temas de seguridad y específicamente acá vamos a charlar sobre seguridad y protección. En cuanto a seguridad, seguramente todos tienen alguna idea, aunque sea intuitiva, de qué se trata esto. Desde cuando uno ha sufrido un ataque de un virus o cuando se entera, por ejemplo, de filtraciones de datos masivas. No sé si estarán al tanto, pero recientemente se ha conocido que hubo un robo masivo de datos del RENAPER, del Registro Nacional de Personas del país. Alguien accedió a la base de datos esa de algún modo y se hizo con la información privada, personal, el estado de los trámites, de los documentos de identidad, al parecer de todos los argentinos. Por lo pronto, el autor del robo incluso ofreció que le solicitaran datos y él los mostraba para dar una idea que disponía de todo eso. Y además, algunos medios de prensa tuvieron acceso a decenas de miles de datos personales que esta persona puso en conocimiento público. También este caso en particular tiene que ver con otro aspecto que es importante aclarar, y es que esta persona que se identifica como S entre corchetes, él ofrece devolver toda esa información a cambio de plata, o mejor dicho, ofrece en Internet que alguien que quiera hacerse de esos datos pague. Esa, aunque las palabras por ahí han sido mal utilizadas, no es la actitud de un hacker. Un hacker es una persona que busca conocer más allá, que tiene interés en comprender en profundidad, en descubrir cosas y en revelarlas, pero cuáles son los problemas que hay, y no de tomar un lucro personal por esos conocimientos o por lo que hubieran podido hacer. Así que en todo caso es importante para deslindar lo que es el término. No se trata en este caso de un hacker, sino de otra cosa. Algunos lo llaman crackers a quienes utilizan este tipo de técnicas para acceder a información o a violar en definitiva la confiabilidad o la confidencialidad de la información. Justamente por eso acá vamos a centrarnos en lo que es, de qué se trata la seguridad, qué cosas tiene que tenerse en cuenta y qué mecanismos en líneas generales se puede disponer para protegerla y para mantenerla en un sistema determinado. La primera parte de este tema se enfoca en las características generales de seguridad, con algunas menciones a lo que tendría que ver con seguridad en redes, y luego sí vemos seguridad en sistemas distribuidos como un punto particular donde, bueno, muchas de las cosas que acá se empiezan a mencionar van a tener un desarrollo mayor. Primero veamos una definición. ¿Cuándo un sistema es seguro? O sea, ¿qué es lo que queremos nosotros garantizar mediante la seguridad? Va a ser un sistema en el que todos los recursos se usan de la forma prevista y se puede acceder a ellos tal como estaba previsto desde un principio. Es decir, hay dos aspectos acá. La forma en que se accede y la forma en que se usa tienen que ser como están determinados a priori, como han sido definidas para el funcionamiento de ese sistema. Los problemas de seguridad, si bien el caso con el que empezamos esta charla era un ataque, el resultado de un ataque, también pueden ser accidentales. Es decir, la seguridad no solo debe tratar de evitar o mitigar, según sea, ataques de personas deliberados, sino también aquellas pérdidas o aquellas alteraciones en el funcionamiento que se deban a causas de tipo accidental. De hecho, puede haber casos en los que dilucidar cuál de los dos aspectos es el responsable de un determinado evento no siempre es tan fácil. En el caso de los problemas que son intencionales,
hay que distinguir dos aspectos que son importantes. Uno es un ataque en concreto y otro es una amenaza. En ese sentido, uno puede investigar un sistema, analizar un sistema y tratar de ver qué vulnerabilidades tiene. Y de acuerdo a eso, determinar qué situaciones o qué tipo de acciones son potencialmente peligrosas para la seguridad de ese sistema. Otro caso que vamos a mencionar en varias oportunidades a lo largo de estas charlas es el del voto electrónico. En el caso del voto electrónico hay una serie de aspectos que se han descubierto, se han revelado y sobre los cuales se advirtió que podría existir riesgo para la seguridad o, en el caso particular del voto electrónico, para el secreto de voto. En ese caso, hasta tanto no se verifique un caso concreto de que alguien haya aprovechado esas debilidades, estaremos hablando de amenazas. Es decir, no conozco por lo menos hasta ahora, en el caso del voto electrónico en la Argentina, un caso documentado y definitivo de ataque. Sí hay indicios, sí ha habido denuncias, pero yo no me consta hasta ahora un trabajo, una pericia que explicite claramente cuál ha sido el ataque. Lo que sí hay es, se han revelado una gran cantidad de amenazas, de debilidades, que constituyen, por lo tanto, fuentes de amenazas, que podrían ocurrir. Sobre este tema particular, vamos a volver después porque así lo ponemos explicitado sobre la mesa. Bueno, en cuanto a la seguridad, hay una gran cantidad de definiciones y en todo caso acá vamos a adoptar cuáles son las características que debe asegurar la seguridad, qué problemas debe enfrentar, que eso es lo que llamamos amenazas, y qué mecanismos se puede utilizar para enfrentar ese tipo de amenazas. Entonces, la idea de esta parte es poder determinar ante cada tipo de amenaza qué tipo de mecanismos se puede utilizar para enfrentarlas. La seguridad implica al menos tres conceptos. Algunos ponen más, algunos ponen menos, pero uno puede encontrar, sobre todo en la bibliografía que tiene que ver con seguridad informática, hay tres características que son las que debe garantizar la seguridad. Una es la confiabilidad, otra es la confidencialidad y otra la integridad. La integridad se refiere a que los datos con los que se esté trabajando, el funcionamiento, el servicio que se esté prestando, no sea alterado, que no sufra cambios. Es decir, que si es que se trata de un mensaje, que el mensaje llegue completo, por ejemplo, que no le falten partes, que no haya partes reemplazadas. Todo eso tiene que ver con la integridad. La confidencialidad se refiere a que la información que solo puede ver un conjunto de usuarios o procesos o programas no pueda ser vista por aquellos para quienes no está destinado. Es decir, esto no necesariamente significa que alguien haga algo con la violación de la confidencialidad, sino que la violación de la confidencialidad es en sí misma una violación a la seguridad. Y luego, en cuanto a la confiabilidad, bueno, hay varios aspectos que lo componen y acá podemos mencionar algunos. Una es la disponibilidad, es decir, de que el sistema esté disponible, se pueda utilizar. Otro es la consistencia, que quiere decir de que la información o la forma de funcionamiento mantenga una coherencia. La seguridad, en el sentido de que exista un grado de garantía de que se va a producir o que va a continuar el funcionamiento de acuerdo a lo esperado, puede que sea dentro de determinados estándares, por decir que en un 99,9% del tiempo va a poder prestar un servicio. Y la sustentabilidad, que tiene que ver con que en el tiempo puedan mantenerse estas características. Es decir, volviendo un poquito para atrás, porque es importante, estamos viendo a la seguridad a partir de tres aspectos: la integridad, la confidencialidad y la confiabilidad.
La seguridad, como dijimos antes, enfrenta a una serie de amenazas. Estas, por supuesto, no son todas, vamos a ir viendo algún detalle más con el tiempo, pero acá listamos algunas amenazas como para que uno vaya armándose una primera idea de cómo ante esas amenazas se puede buscar alguna solución o alguna forma de evitarlo o eventualmente alguna forma de mitigarlo si es que se produce. Esas amenazas pueden ser la intercepción. Intercepción quiere decir que alguien eh, intervenga, se entere de algo que se está enviando de un lugar a otro. Supongamos una comunicación, una conversación, si alguien capta lo que se está hablando, está interceptando. La interrupción es que una determinada comunicación o servicio deje de funcionar. La modificación se refiere a que aquella información que se esté transmitiendo o el servicio que se esté prestando sea alterado. Es decir, sigue haciendo algún servicio, pero no es el que realmente debería ser, sea porque cambia lo que estaba expresando, sea porque hace algo que no es lo que debiera haber hecho. Y la fabricación, que se refiere a que el sistema haga cosas que no estaban previstas, sino que de algún modo alguien o algo inserte tareas o actividades en ese sistema. Para enfrentarlo, bueno, hay una serie de mecanismos que se pueden utilizar y algunos de estos son el cifrado, sobre eso vamos a profundizar un poco en próximas clases, es decir, esto se trata de que la información que circula y que se quiere proteger o que pueda ser accedida por otra gente y que quiere uno proteger, sea alterada de alguna forma que no pueda ser leída claramente por otra persona que no sea a quienes está destinada. Y eso se hace mediante algún tipo de recurso que solo los interesados pueden utilizar o deberían poder utilizar para poder ver cómo era realmente el mensaje original. La autenticación se refiere a definir que quien es el emisor, persona o proceso, sistema, de un determinado mensaje, se pueda determinar realmente que ese es el autor y no otro. La autorización es un mecanismo que implica decir o definir quién puede hacer qué cosa en un determinado sistema. Es decir, la autorización implica que se le otorgue a un usuario, a un programa, a un proceso, la posibilidad de realizar determinadas tareas. Y la auditoría se refiere a la posibilidad de revisar y analizar, hacer un control de cómo se ha prestado, cómo ha funcionado el sistema para eventualmente determinar si es que se ha producido alguna violación a la seguridad. Como dijimos, este es un resumen, un pantallazo sobre algunos de estos temas. Vamos a ir profundizando un poco más. Veamos acá algunos casos de violaciones de seguridad que son bastante comunes y tienen que ver con esas amenazas que estuvimos viendo anteriormente. La ruptura de la confidencialidad, dijimos, la confidencialidad es uno de los pilares que debe proteger la seguridad. La ruptura de la confidencialidad significa que alguien a quien no debía o para quien no estaba destinado tenga acceso a un servicio, a unos datos, a un mensaje. La ruptura de la integridad significa que se producen alteraciones en el mensaje que se estuviera transmitiendo o en el que se estuviera consultando o al que se estuviera accediendo. En ese caso, si es que algo ha producido modificaciones, hay una ruptura de la integridad. Algo se mantiene íntegro cuando no es alterado. La ruptura de la disponibilidad quiere decir de que se interrumpa en algún momento la posibilidad de acceder al servicio que estuviera prestando el sistema. El robo de servicio se refiere a que alguien acceda a un servicio sin que sea la persona autorizada para ello. Y la denegación del servicio
se refiere directamente a la imposibilidad total de que se preste un determinado servicio. Como también veremos en los ataques, este es uno de los más comunes en la actualidad, que implica evitar de que se siga prestando determinados servicios, por ejemplo, el funcionamiento de una web o de un servicio web. Para poder realizar estas violaciones a la seguridad, hay una serie de técnicas que, por supuesto, no vamos a hacer un relevamiento completo, pero sí nos vamos a dar una idea de qué se tratan aquellas de uso más común. La mascarada se trata de hacerse pasar por otro proceso, por otro usuario, de modo tal de hacer cosas para las cuales la persona que está interviniendo no tenía la autorización correspondiente o no debería tenerla. El ataque de reproducción se trata de producir algún tipo de evento reiterativo que pueda comprometer a la seguridad, por ejemplo, a la integridad si es que se le agregan cosas a un mensaje. Pero también podría ser un método para evitar que se siga prestando un servicio, porque a partir de una enorme cantidad de consultas se podría hacer de que un determinado servicio deje de funcionar y por lo tanto se produzca una denegación de servicio. El secuestro de sesión o hijacking, hay el dibujito de alguien robando una galleta, tiene que ver con una de las técnicas más concretas que se ha utilizado muchas veces para robar una sesión. ¿Qué es robar una sesión? Que alguien se haga de el ingreso a una sesión de otra persona. O sea, supongamos que alguno de ustedes se loguea en algún sistema con su nombre de usuario y contraseña y alguien lo captura de algún modo y utiliza la sesión de ustedes para trabajar. Es decir, se hace pasar por ustedes en definitiva, pero ¿a través de qué? De robar una sesión. Y una de las formas en que se puede hacer eso es si es que es posible o si la sesión queda, la información de la sesión está almacenada en cookies, que alguien capture esas cookies y las haga pasar como si fueran que él las ha recibido y por lo tanto continuar la sesión como si fuera la persona autorizada. Fíjense que en esto ni siquiera hace falta tener el password, sino que el hecho de que aquellas cosas que se hayan registrado en la máquina de la persona que está en una sesión, alguien pudiera sustraerlas para hacerse pasar por esa persona que ya estaba en una sesión determinada. Bueno, modificación del mensaje, como mencionamos en su momento, que alguien le haga cambios a un mensaje que se está enviando. Man in the middle se refiere a que haya una persona que esté en el medio, como dice el nombre, es decir, que intercepte lo que una persona le envía a otra. Esos dos dibujitos los vamos a ver muy seguido, esas dos caras. Es habitual que se les llame Alice y Bob. En la bibliografía que uno encuentra de seguridad, suele ver de que uno de esos personajes se llama Alice, que suele querer comunicarse con Bob. Así de paso son dos nombres con A y con B. Y hay alguna persona que es el atacante, que es quien de algún modo va a operar o a violar la seguridad entre estas personas. Un man in the middle es alguien que recibe todo lo que envía uno y la reenvía al otro. Hay alguien que está ahí de intermediario en todo momento. La escalada de privilegios se trata de que alguien que tiene un conjunto de derechos otorgados por el sistema de algún modo accede a privilegios superiores a los que les correspondía. Es decir, logra tener derechos por encima de lo que les correspondería a su condición de usuario. La seguridad tiene distintos niveles de protección. Es decir, uno puede evitar que se produzcan ataques o alteraciones en distintos grados, digamos, distintos niveles. El más básico sería el nivel físico, es decir, proteger físicamente aquel sistema que guarda la información, presta el servicio que estamos nosotros tratando de asegurar. El nivel humano se refiere
a que las personas que operan con ese sistema pudieran ser fuentes también de problemas para la seguridad, ya sea porque revelen información que posibilite ataques, ya sea porque ellos mismos en realidad sean perpetradores de un ataque. El factor humano es el segundo nivel a tener en cuenta. Y recién después viene el que es específico de nuestra materia, el sistema operativo. Siempre, entonces, uno puede echar la culpa a los que están más arriba. Pero bueno, nosotros vamos a trabajar acá en recursos que a nivel software se pueden tomar, que se pueden adoptar para enfrentar las amenazas. Y bueno, y a nivel de redes en particular, donde también puede haber formas específicas de protección de la seguridad. Hay algunas amenazas que tienen que ver específicamente con software, con determinados programas. Por ejemplo, los caballos de Troya o troyanos, se refiere, bueno, está basada en aquella historia en la que el ataque contra la ciudad de Troya se realiza mediante el supuesto regalo de un caballo que en realidad dentro tenía soldados que van a invadir. Entonces, esa idea de que alguien incluya dentro de algo que aparentemente es bueno o que realiza una tarea que uno espera, puede haber algo, puede haber determinados comportamientos que en realidad terminen siendo peligrosos y lesivos para la seguridad. El ransomware, eso está siendo muy utilizado actualmente. Ransom querría decir rescate, y se refiere a un tipo de ataque en el que alguien se apodera de parte o de toda un sistema. Puede ser que se apodere de datos también, por ejemplo, y los hace inaccesible a su verdadero o legítimo usuario. Digamos, ustedes están usando la computadora y alguien de golpe toma el control de esa computadora y en medio de esta clase, digamos, alguien dice, no, si usted quiere seguir viendo esta clase va a tener que pagar tanto porque si no, no le va a funcionar más. Bueno, eso sería un ejemplo de ransomware. Por lo general, implica el pago de un rescate para que los datos que uno ha perdido o el sistema que ha dejado de funcionar vuelva a ponerse en funcionamiento. Spyware se trata específicamente de software dedicado a violar la confidencialidad. Es decir, va a obtener información que uno no quiere o no necesariamente ha consentido que esa información esté circulando entre otras personas. Las puertas traseras o backdoors se refiere a algunas características que pueda tener el software de ser operado a distancia para que realice tareas comandadas desde otra parte. Una bomba lógica es una parte de un software que puede realizar alguna tarea dañina, borrar cosas, autodestruir el propio sistema, etc., y que se activa bajo determinadas circunstancias. Hay una película bastante vieja, pero donde hay una buena ilustración de lo que es una bomba lógica, que se llamaba Mujer Soltera Busca, donde una chica programadora, ella, es secuestrada y nadie se iba a enterar nunca, ni nadie la iba a ir a buscar, si no era porque ella había hecho un software para una empresa de diseño y la empresa de diseño no le paga a tiempo. A la chica se le había ocurrido de que para asegurarse que le paguen, si no le pagaban, las informaciones que manejaba ese sistema se iban a ir borrando. Por supuesto, poniendo un cartel, si usted quiere que deje de borrarse, páguele la cuota que corresponde al programador. Entonces, eso sería una bomba lógica. Es decir, algo que ya está incluido en el sistema y que bajo alguna circunstancia se activa para realizar tareas que no estaban previstas. En cierto sentido, una bomba lógica es un troyano, pero está acotada a una función, que cuando se den determinadas circunstancias, no como en una puerta trasera, la directa intervención en tiempo real del programador, sino otro tipo de circunstancias desencadenen el comportamiento no deseado. Un rootkit, en todo caso sería un poquito más allá, ese dibujito que está ahí es una viñeta tomada del Eternauta, una historieta
de Hermann Westerheld, un desaparecido, fue militante y desaparecido por la dictadura argentina que hubo entre el 76 y el 83, y los dibujos son de Solano López. Es uno de los grandes clásicos de la historieta argentina y su relevancia es tal que hasta está por ser convertida en serie en un famoso sistema de streaming. Bueno, en esa historieta, unos invasores extraterrestres ponen un aparato a las personas, teledirector creo que se llama, que hace que comanden el comportamiento de estas personas a distancia. Es decir, son las mismas personas, pero algo hace que las maneje. Ahí se ve un poquito atrás de la cabeza ese artefacto. Bueno, un rootkit tiene una idea similar. Son un programa, un conjunto de programas que permiten a alguien de manera remota tomar el control completo de una computadora. Es decir, convertirse en el administrador del sistema sin serlo a través de una serie, de un conjunto de aplicaciones desarrolladas para eso. Con respecto a las puertas traseras, hay que decir de que es un problema de una gran dimensión y acá vamos a ver algunos ejemplos que tienen que ver con la política internacional y que revelan hasta qué punto no es solamente una cuestión de un grupo de jóvenes malvados, sino que es una práctica habitual en muchas empresas, incluso algunas que por lo menos suelen tratársela como prestigiosa. Windows 8, el sistema operativo, tenía puertas traseras que llevó al gobierno chino en su momento, ahí está, 20 de mayo de 2014, según informaba Computer World, expulsa Windows 8 porque tenía puertas traseras y permitía el acceso a la empresa Microsoft a ese sistema operativo en forma remota. Entonces, bueno, un país podría considerar, mire, hágale a sus usuarios lo que quiera, pero no va a venir a meterse a mi país, a las máquinas, a los sistemas de mi estado, a intervenir. No solo China, que uno podría decir, bueno, es un país socialista, con un gobierno de características diferentes y que además está enfrentado en particular a los Estados Unidos, sino también el gobierno alemán, 23 de agosto de 2013, el diario Die Zeit lo revela, que el gobierno alemán le dijo a las entidades clave del Estado alemán que no utilicen Windows 8 por la misma razón. Bueno, hay dentro de eso algo que muchas veces actúa como puerta trasera son los software de gestión de derechos digitales, los DRM o gestión de derechos digitales. Windows tiene incorporado, y en realidad hoy por hoy casi todos los sistemas operativos de uso masivo lo tienen, incluso Android, porque son sistemas que permiten verificar si es que alguien obtuvo en forma legal o no un determinado producto, digamos una película, un libro, y posibilita que alguien también de forma remota o de forma automática elimine algo que uno esté leyendo o esté viendo o un programa que uno esté ejecutando. Por lo tanto, esto hace de que el dueño del sistema, en este caso de Windows, de Microsoft, pueda decidir sin derecho a apelación, sin juicio, ni todas esas cosas que suelen venir junto con los estados de derecho, esta empresa sola puede decidir si lo que vos tenés es legal o no, y no solo determinar si es legal o no, sino directamente eliminártelo. Digo, puede pasar hoy que uno esté leyendo un libro y en un lector de libros y sea eliminado por Amazon porque Amazon determina que uno no ha pagado ese libro. Bueno, Gtalk Service es un servicio de Google que permite instalar y desinstalar de forma remota software en los dispositivos que usan Android. Y Kill Switch se llama el que tiene Apple para iOS 8. Está activo por defecto en iOS 8. Un científico destacado de la Academia de Ingeniería de China, Ni Wangnan, señaló que es fácil para los proveedores del sistema operativo capturar información sensible de los usuarios.
Bueno, otra técnica que es muy común es la inyección de código. La inyección de código se trata en sí de que alguien le agregue o modifique código ejecutable a un programa que se esté ejecutando, o sea, un proceso, alguien le agrega instrucciones que no estaban, de algún modo. En general, para poder hacer eso se trata de aprovechar alguna vulnerabilidad que tenga ese programa que permita esa inyección. Un ejemplo es lo que se llama cross-site scripting, que se trata de que hay muchos sitios web, sigue habiendo muchos, esto es viejo, pero sigue habiendo, que si es que alguien ingresa un texto, después a ese mismo texto lo muestra, y uno podría, el usuario, si un usuario es medio malvado, incluir ahí código HTML y JavaScript que podría potencialmente ser problemático. Supongamos que en un blog cualquier comentario que se haga se guarda tal como el usuario lo pone y el usuario ahí escribe código HTML y JavaScript, bueno, podría ocurrir de que otra persona que lo vea ya se va a dar con que al llegar a ese comentario, cuando se presente ese comentario, se lance código HTML y JavaScript que no eran originales del sitio, sino que han quedado almacenados. Ese sería un caso de cross-site scripting permanente, además, porque en una base de datos del sistema que está prestando, que ofrece la página web, está almacenando lo que se ha escrito y que tiene en este caso alguien ha filtrado código que pudiera ser malicioso. En realidad podría ser hasta publicitario, pero ya está haciendo cosas que no eran las que hacía originariamente el sistema. Algo un poco más viejo son los virus. Los virus son programas que tienen la capacidad de replicarse y su forma de replicación es oculta, subrepticia, no es evidente, no lo hace en forma visible. Eso lo diferencia de lo que se llaman gusanos. Los gusanos se reproducen también, son programas que se reproducen, pero lo hacen en forma visible. En el caso del virus, no. Y se llaman virus también por una similitud biológica, porque infectan código ejecutable. Es decir, por ejemplo, acá vemos 4 tipos de virus. Uno es el de archivo. ¿Qué hace? Se mete en un archivo, copia su código en un archivo ejecutable y cuando se ejecute ese archivo estará también no solo ejecutándose lo que ya tenía, sino además el código del virus. Generalmente ese código del virus también va a permitir la reproducción, es decir, cuando se ejecute, se ejecutará el código del virus en algún momento y ese código del virus buscará otros archivos para infectarlos. En el caso de los virus de arranque, lo que hacen, recordarán de que hay un sector de arranque siempre en los dispositivos y ahí hay un pequeño programa que es el encargado de cargar al sistema operativo. Si alguien reemplaza ese programa por un código malicioso, puede entonces, cuando se produce el arranque, primero se carga el código malicioso y ese luego de que ya esté en control del sistema, recién llamaría al código de arranque original para que funcione o siga produciéndose el proceso de arranque, pero ya está en memoria este virus que es de este tipo. Luego están los virus de macro, que se refiere a aquellos aplicaciones que ofrecen lenguajes de programación para realizar tareas repetitivas, las macro, y que se pueden escribir también virus que se metan en esas macros y se reproduzcan, por lo tanto, copiándose en otros archivos del mismo tipo. Y puede haber también de código fuente, y sobre todo esto tiene que ver con lenguajes de scripting, que lenguajes son interpretados porque alguien puede agregar código fuente a algo y ese código fuente agregado será ejecutado cuando se lo interprete. En cuanto a las formas, dijimos que una característica del virus es que es subrepticio, no está a la vista, se esconde.
¿Qué formas de elusión tiene para que no se los detecte y por lo tanto no ser un blanco tan fácil de eliminar? Hay algunos que son polimórficos, que quiere decir de que cambian su propio código para que un antivirus no detecte la presencia de determinada secuencia de órdenes, sino que este va cambiando de modo tal de que no sea tan fácil detectar la presencia del virus. Algunos llegan a utilizar cifrado, es decir, la misma técnica o el mismo mecanismo que se puede utilizar para proteger información, el virus puede usarlo para protegerse a sí mismo. Un virus también puede ser encubierto en el sentido de que utilice formas de codificación que parezcan ser otra cosa. Y acorazado suele referirse a virus que ofuscan su código, hacen difícil comprender qué están haciendo y de esa forma no es tan sencillo determinar de que están teniendo un mal comportamiento. De hecho, entre las muchas técnicas que puede tener un programa antivirus, uno es el de encontrar una firma, o sea, buscar de que haya determinado código insertado en los archivos. Si encuentra ese código, se da cuenta que es un virus. Otro, buscan en el código si es que hay actividades raras, accesos no justificados a parte del sistema, y entonces, bueno, también advierten que puede tratarse de algún programa malicioso. Un acorazado ofusca eso para que sea muy difícil para un programa antivirus determinar que ese código está presente. Esto nos lleva a diferenciar lo que es seguridad de lo que es protección. La seguridad se trata de resguardar los recursos del sistema de accesos que no sean autorizados, que no haya destrucción o alteración maliciosa y que no se introduzcan inconsistencias dentro del sistema. ¿Sí? Esto, en todo caso, volver a lo que ha sido lo que vimos anteriormente en cuanto a que la seguridad implica confiabilidad, confidencialidad e integridad. Digo, a partir de esto y desarrollando estos tres pilares, más o menos nos damos cuenta de todas las cosas que comprende la seguridad. Y la protección, en concreto, se refiere a los mecanismos que se implementen para controlar el acceso a los recursos por parte de procesos, programas y usuarios. Esos serán temas que luego desarrollaremos con mayor detalle.